Me dijeron que agregara agua a las plantas y abriera las puertas como si yo fuera una casa con la que podían contar, pero a la que no podían llevar consigo. Estás demasiado mayor para los viajes largos, mamá. Solo mira la casa. Eso es lo que me dijeron antes de marcharse en su gran coche negro, riendo sobre las playas griegas y la comida fresca. No vieron mi expresión cuando se fueron. No les dije ni una palabra. Simplemente agaché la cabeza. Pero a la mañana siguiente encontré sus billetes de avión en mi bolso de compras, todavía en el sobre de la agencia de viajes, sin abrir. Los miré durante un minuto completo, como si fueran problemas de otra persona. Salida en 3 días. Atenas. 2 adultos. 2 niños. Asientos juntos. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. Por supuesto que no. Los llevé adentro, los coloqué en la mesa de la cocina y preparé té. Eso es lo que haces a mi edad cuando algo te golpea en el pecho. Preparas té y esperas a que tus manos dejen de temblar. Pero no lo hicieron. Se volvieron locas cuando alcancé mi viejo bolso de compras, cuando encontré el número de la agencia. Me gustaría cancelar estos billetes, dije. La chica al otro lado de la línea sonó sorprendida. ¿Puedo preguntar por qué, señora? No, respondí. Simplemente cancélelos. Hubo silencio, luego un suspiro, casi tembloroso. Por supuesto, le dicté el número de confirmación. Después preparé otra taza de té. Me senté en la silla donde solía acunar a mi hijo para dormirlo y miré alrededor de la habitación. La foto de mi marido, Paul, seguía sobre la repisa. Todavía joven, todavía sonriendo. Falleció hace 20 años. Si estuviera aquí, no habría permitido que esto pasara. He sido muchas cosas en esta casa. Una esposa, una médica, una secretaria, una cocinera, una arregladora de juguetes y corazones rotos. Y durante la última década, solo una abuela, no Helen, no mamá. Una presencia en el fondo, callada y obediente. Pensaban que me quedaría quieta y esperaría las actualizaciones. Fotos de cielos azules enviadas al chat familiar. Mensajes como, te echamos de menos. Ojalá estuvieras aquí. Sabiendo muy bien que nunca me llevarían. Miré los billetes cancelados de nuevo. Luego abrí la caja donde guardaba mi pasaporte. Seguía siendo válido. Tenía algo más de $12,000 en mi cuenta de ahorros, unos 1,000 más en fondos de emergencia. Sin deudas, nadie dependía de mí. Ya no. Reservé un vuelo. Atenas. Un asiento. Pasillo. Después llamé a mi vecina Carol y le pregunté si regaría las plantas. Claro, cariño. ¿Vas a algún sitio? Le pregunté. Solo un pequeño viaje, le dije. Preparé una pequeña maleta, zapatos cómodos, mi mejor bufanda y aquel vestido rojo y azul que no había usado desde el funeral de Paul. No por tristeza, sino porque me había hecho sentir atractiva y había olvidado cómo vestir cualquier cosa que me hiciera sentir así. La noche antes de mi vuelo, me senté en el porche. La calle estaba tranquila. Una suave brisa jugueteaba con el hiedra. Pensé en lo que dirían cuando se dieran cuenta. Quizás llamarían. Quizás no. No me importaba. Por una vez, no me quedaba atrás. La mañana llegó despacio. Cerré la puerta, dejé una nota para Carole y bajé los escalones. Lentamente, pero con determinación. No miré atrás. El agente de la puerta miró mi pasaporte, luego a mí, y sonrió de esa manera ensayada que tienen los jóvenes cuando ven a alguien mayor viajando solo. Disfrute su vuelo, señora. No respondí, simplemente caminé, una mano agarrando el cinturón de mi bolso y la otra sosteniendo mi pasaporte como un escudo. No había viajado en casi 30 años. El aeropuerto se sentía ruidoso, metálico, todo cristal y anuncios, y personas con vidas apresuradas, pero me moví a través de él como si me perteneciera, porque fingir que perteneces es la mitad de la batalla. Eso es algo que aprendes cuando has estado silenciosamente invisible durante demasiado tiempo. En el avión, tomé mi asiento junto al pasillo. Permanecí quieta mientras otros guardaban sus maletas en los compartimentos superiores. El asiento a mi lado permaneció vacío hasta el último momento. Luego un hombre joven, 30 y tantos, con barba incipiente, ojos cansados, se dejó caer en él con un suspiro. ¿Viaje largo?, me preguntó a medio bostezo. Lo suficiente, le dije. Sonrió y luego me dejó en paz, lo cual agradecí.
Dormí durante la mayor parte del vuelo. El tipo de sueño que no es profundo pero sí necesario. El tipo que evita que las lágrimas se conviertan en furia. Cuando desperté, estábamos sobre el Mediterráneo. Miré por la ventana. Azul infinito. Ese fue el momento en que me di cuenta. Realmente lo había hecho. No estaba aquí para observar. No estaba aquí para las fotografías. Estaba aquí porque me dijeron que no viniera. En el aeropuerto de Atenas me moví más despacio. El calor era diferente, incluso dentro. Tomé un taxi hasta una pequeña pensión modesta en una calle lateral. Nada lujoso, pero limpio. La mujer en la recepción hablaba inglés y me llamó señora, como si todavía significara algo. Una vez en la habitación, apoyé mi maleta contra la pared y me senté en el borde de la cama. No lloré, solo miré la pared durante mucho tiempo. La tristeza no siempre se parece a las lágrimas. A veces es simplemente sentarse en silencio, pensando en todos los cumpleaños y fiestas en las que sonreíste, a pesar de sentirte desesperada. Pasé esa noche caminando, no muy lejos, solo unas cuantas manzanas. Encontré una pequeña panadería. Compré pan y aceitunas. El dependiente era amable, no me apresuró. Comí lentamente, sin mirar mi teléfono ni una sola vez. Nadie estaba esperando actualizaciones de mí, de todos modos. A la mañana siguiente, me desperté temprano. La luz aquí era diferente, más suave. Abrí los postigos y la dejé entrar. Después hice algo que no había hecho en años. Me puse lápiz labial, solo un poco, el tono oscuro que solía usar antes de que todo en la vida se volviera beige y apologético. Pregunté en recepción por recomendaciones. No lugares turísticos, dije. ¿Algún lugar tranquilo? La joven mujer escribió algo. Pruebe con una pequeña ciudad costera, dijo. Es antigua, muy tranquila. Así que fui. Casas blancas, calles abiertas, gatos durmiendo en los portales, flores y macetas desportilladas. Todo era lento y absurdamente hermoso. Caminé hasta que me dolieron los pies. Luego me senté en una mesa de piedra y simplemente existí, mientras jóvenes parejas pasaban, felices y fuertes. Nadie me miró, nadie me dijo que era demasiado vieja, nadie me dijo que solo cuidara la casa. Pensé en mi nieta, Amelia, de 16 años, siempre enviándome filtros y fotos con la lengua fuera. Me pregunté qué diría si me viera aquí. Probablemente se reiría. Tal vez pondría los ojos en blanco. Saqué una postal que había comprado antes. No había planeado escribir, pero mis dedos se movieron por sí solos. Querida Amelia, adivina dónde estoy. Grecia. El mar es más azul de lo que puedas imaginar. Espero que estés bien. Con amor, abuela. No escribí a mi hijo ni a su esposa. No necesitaban saberlo. El buzón estaba cerca de un café. Dejé la postal y pedí un café. Lo bebí lentamente, como mi madre lo hacía por las mañanas, cuando todo estaba tranquilo. Esa noche, en mi habitación, noté que estaba cantando una canción antigua, una que Paul cantaba mientras se afeitaba. No había pensado en ella durante años. No era joven, no era particularmente valiente, pero finalmente estaba en un lugar donde quería estar. Eso contaba para algo. No planeaba conocer a nadie. Ese no era el punto. Pero la vida tiene su propio sentido del tiempo, y raramente te consulta antes de poner algo en marcha. Ocurrió durante el desayuno, 2 días después de llegar a Atenas. Estaba en la pequeña mesa junto a la ventana, bebiendo café y untando tostadas con más cuidado del necesario. Cerca de mí, en la mesa contigua, se sentaba una mujer de mi edad, cabello plateado recogido en un moño descuidado. Ojos claros, a pesar de las líneas de medianoche talladas bajo su nariz. Usas demasiada mantequilla, dijo. No de manera desagradable. La miré, un poco divertida. Mejor que demasiado poca. Ella rió. Bien dicho. Ese fue el comienzo. Su nombre era Rosalie, una profesora de escuela jubilada de Lyon, viajando sola, como yo. Hijo, agregó casualmente, como si fuera otro sello en su pasaporte. Tenía esa confianza seca y suave que algunas mujeres usan como un buen perfume. No abrumadora, solo silenciosamente presente. Empezamos a caminar juntas, no lejos, solo paseos matutinos por las calles más tranquilas. Me gustaba cómo notaba las cosas, no los marcos de postal,
sino los detalles que todos pasaban por alto. Un pestillo roto que había sido pintado de color lila. Un perro dormido junto a una estatua. No estaba intentando capturar nada para las redes sociales. Solo miraba. Realmente miraba. En la cena, nos sentamos bajo una terraza cubierta de vid, bebiendo vino blanco frío. Me habló de sus estudiantes, los problemáticos que más le gustaban. Le conté sobre mi jardín en casa, cómo los tomates nunca cooperaban por mucho que les hablara. ¿Y tu familia?, preguntó. Me detuve. ¿Están bien?, le dije. Solo pensaron que era demasiado vieja para viajar. Sus ojos se abrieron un poco. ¿Te dijeron eso? Me reí. No reaccionó dramáticamente. Solo bebió su vino. Estás aquí, dijo. Así que se equivocaban. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando al techo, pensando en todos los años en los que había estado en mi sitio. Las fiestas de cumpleaños que había cocinado, pero en las que nunca me había sentado a disfrutar. Los viajes que había financiado, pero a los que nunca había sido invitada. ¿Cuántas veces me había dicho a mí misma que solo estaban ocupados? Te necesitan aquí. Pero no me necesitaban. No realmente. No más allá del cuidado, la preparación del almuerzo, la presencia fiable. A la mañana siguiente, Rosalie llamó a mi puerta. Tenía un mapa abierto bajo el brazo y un brillo en los ojos. Florencia, dijo. No está lejos. Siempre he querido ver la Uffizi. ¿Tú? Me encogí de hombros. ¿Por qué no? Dije. Compramos billetes de tren esa tarde. Dos mujeres de más de 70 años comprando asientos como estudiantes en vacaciones de verano. Nos reímos de eso durante la cena, aunque algo en mí todavía se sentía tenso, como un músculo viejo no acostumbrado a moverse. Esa noche recibí un mensaje de mi nuera. No había tenido noticias suyas en semanas. ¿Has revisado el jardín? El sistema de riego ha estado funcionando raro últimamente. No. ¿Cómo estás? No. ¿Dónde estás? No respondí. En su lugar, empaqué. Doblé el vestido de noche con cuidado. Doblé las perlas. Coloqué mis zapatos en una caja de plástico. Rituales antiguos de años de viajes prácticos. Me moví lentamente, no por la edad, sino por el sabor. En la esquina de mi habitación había un pequeño jarrón de flores frescas. Un regalo de Rosalie. Porque pareces alguien que aprecia las flores sin necesitar una razón. No se equivocaba. Esa noche, guardé el teléfono en un cajón y lo apagué. Sin alarmas, sin alertas. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como alguien esperando ser incluida. Me sentía como alguien avanzando, un paso a la vez. El tren a Florencia salió justo después de las 9. Nos sentamos una junto a la otra en un vagón silencioso. Nuestras maletas guardadas encima de nosotras. Una caja de cartón con cruasanes entre nosotras. Rosalie leía una novela de misterio en francés. Yo miraba por la ventana. El paisaje pasaba volando, suave y dorado, tejido con viñedos y pueblos adormecidos. Parecía una pintura que mi marido compró en un mercado de pulgas. Un cuadro barato, pero hermoso por dentro. Dijo que le recordaba a lugares a los que nunca había ido. Nunca pensé que los vería yo misma. No hablamos mucho. Esa era la comodidad de Rosalie. No necesitaba llenar el silencio. No presionaba con preguntas. Cuando el tren tomó lentamente una curva, levantó la vista de su libro y me ofreció el último croissant sin decir palabra. Lo tomé y sonreí. Eso era suficiente. Florencia nos recibió con aire cálido y calles estrechas. Nuestro hotel era antiguo y encantador, el tipo de lugar donde el ascensor crujía y las llaves eran pesadas piezas de metal con borlas de seda. Nuestra habitación tenía un pequeño balcón que daba a paredes rojas y tendederos entre edificios. «Quiero ver a Botticelli», dijo Rosalie, dejando su maleta en el suelo, «y tal vez algo ridículamente caro que nunca me pondré». Hicimos ambas cosas. La Uffizi estaba abarrotada, pero mereció la pena. De pie frente al nacimiento de Venus, sentí algo despertar en mí. No exactamente emoción, más bien reconocimiento, esa sensación de que la belleza no siempre es grande. A veces es silenciosa, inevitable, y no te das cuenta de que te conmueve hasta que sientes que se te cierra la garganta. Caminamos durante horas después, deteniéndonos en un café donde el camarero coqueteaba con Rosalie y ella le seguía el juego. Tenía una forma de hacerlo, logrando que se sintiera joven sin pretender serlo. La envidiaba por ello.
Esa noche cenamos en un pequeño lugar al otro lado del río Arno, lejos de las multitudes. Pasta con mantequilla y salvia, vino tinto en vasos cortos, risas que salían más fácilmente de lo habitual. «¿Estás diferente ahora?», dijo Rosalie suavemente. «¿En qué sentido? Te sientes más alta, menos encogida». No sabía cómo responder, así que simplemente sonreí. Después, en la habitación, revisé mi teléfono del hotel. 24 llamadas perdidas, 14 de mi nuera, el resto de mi hijo. No escuché los mensajes de voz, solo leí los mensajes de texto. «¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo?». Luego, un mensaje de voz, la voz de mi hijo cansada y atrapada. «Mamá, por favor, llámame. Los niños están molestos. Pensábamos que estarías en casa». Miré la pantalla, intentando sentir algo. Angustia, tristeza, remordimiento, pero lo que sentí fue distancia, no crueldad, solo espacio. Suficiente para respirar. Al día siguiente, Rosalie dormía tarde. Caminé por una parte tranquila de la ciudad, siguiendo mi nariz, en lugar de un mapa. Encontré una tienda con zapatos de lino y cintas doradas. No compré ninguno, pero me probé ambos. Por la tarde, tomamos el autobús a Fiesole, arriba en la montaña, lejos del ruido. Me senté bajo los árboles y contemplé la ciudad desde arriba. «Esto», dije, sin referirme exactamente a la vista. «Esto es lo que me faltaba». Rosalie asintió, como si supiera lo que quería decir. Cuando regresamos, había otro mensaje. Mi hijo, de nuevo. «Mamá, cancelaste nuestras vacaciones a propósito. Llegamos al aeropuerto y no importa. Solo, por favor, llámame. Estamos preocupados». Apagué el teléfono. Esa noche, cuando volvimos al hotel, Rosalie dijo: «Entonces, ¿a dónde vamos después?». Lo pensé un momento. «Lisboa», dije. «Siempre he querido escuchar fado en directo». Ella sonrió. «Vamos entonces». Lisboa nos recibió como un viejo amigo, cálido, un poco desaliñado y lleno de música que no necesitabas entender para sentir. Las calles brillaban por la lluvia de la noche anterior, e incluso el aire parecía sonar con un desafío silencioso, como si la ciudad supiera algo que el resto del mundo había olvidado. Nos alojamos en una casa de huéspedes con paredes azules y azulejos. Nuestra habitación tenía un pequeño balcón que daba a una plaza donde los niños pateaban una pelota entre bancos rojos. Estuve allí durante mucho tiempo esa primera noche, viendo cómo el sol se ponía tras las escaleras, escuchando las voces abajo, portugués suave y rápido que se sentía como el viento entre las hojas. Rosalie no se sentía bien ese día, nada serio, solo una fiebre baja y huesos doloridos. «No es nada», me aseguró. «He estado peor. Sal, ve a la ciudad». Pero no lo hice. Le llevé té en su lugar. Me senté en su cama leyendo en voz alta de un libro que habíamos comprado en Florencia, una tarde lenta y tranquila. Se quedó dormida a mitad de un párrafo, su rostro más sereno de lo que lo había visto en días. Me recordó a mi marido en el hospital, la respiración silenciosa, los pequeños actos de cuidado que nadie escribe en poemas, pero que importan más que nada. Me di cuenta de algo entonces. Había pasado mi vida cuidando de otros, niños, nietas, Paul, incluso el perro. Pero esto, sentada en la cama de Rosalie, preparando té, comprobando su temperatura, no se sentía como una obligación, se sentía como una elección. Esa noche, cociné para nosotras. Nada sofisticado, huevos, pan, tomates que compré a un vendedor de la esquina, que sonreía como si fuéramos viejas amigas. Comimos en el balcón, envueltas en mantas. Rosalie estaba mejor, su color había vuelto, su voz más fuerte. «Gracias», dijo, después de terminar de comer. «¿Por los huevos? Por no oírte». No sabía qué decir, así que simplemente sonreí y tomé otro sorbo de té. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido del fado, esa música melancólica asombrosa que parece venir de algún lugar más antiguo que la tristeza misma. Un hombre tocaba en la plaza de abajo. Su voz se quebraba en partes, pero no importaba. La canción me alcanzaba de todos modos. Estaba en el balcón, descalza, brazos cruzados contra el fresco de la mañana, dejando que la música entrara en mis huesos. Para cuando Rosalie estuvo lista para salir, la ciudad había despertado completamente.
Caminamos lentamente, ella todavía recuperándose, yo perdida en mis pensamientos. Pasamos una iglesia, sus puertas abiertas, incienso flotando hacia la calle. No entré, solo observé a una mujer encender una vela, arrodillarse y presionar las palmas juntas como si sostuviera algo frágil entre ellas. De vuelta en la casa de huéspedes, encendí mi teléfono. 5 mensajes nuevos. Mi nuera, de nuevo, esto no tiene gracia, Helen. Y luego, no sabemos qué decirles a los niños. ¿Y de mi hijo? Has dejado claro tu punto. ¿Lo había hecho? Ni siquiera estaba segura de qué punto pensaban que estaba tratando de hacer. No había dicho una palabra desde que me dejaron atrás. Rosalie me vio leer los mensajes. No preguntó. Solo sirvió té y me pasó la taza. Esa noche, encontramos un bar de fado entre 2 calles llenas de ropa tendida, sin menú, sin turistas, solo locales, con vasos y una mujer con una voz que sonaba como si estuviera en duelo. Cantaba sobre la añoranza, sobre ser dejada atrás, sobre regresar. Estaba allí, ojos cerrados, corazón extraño. No estaba cantando para mí, pero entendí cada palabra. El mensaje llegó doblado en 3. Se deslizó bajo nuestra puerta de la casa de huéspedes en algún momento durante la noche, sin marca, sin sobre, solo mi nombre, escrito con una mano rápida y familiar. Lo sabía antes de recogerlo. Mi hijo. Me senté en el borde de la cama. El mensaje descansaba en mi regazo, mientras Rosalie se ocupaba con su bufanda en el espejo. No preguntó. Lo había visto también, de la forma en que ves una herida formándose en la piel de otra persona, visible, pero no tuya para tocar. Desdoblé el mensaje con mucho cuidado. No era largo, 3 párrafos cortos, escritos con la misma cortesía fría que usaba cuando rellenaba formularios. Mamá, no entendemos lo que estás haciendo. Los niños están confundidos. Amelia lloró. Pensábamos que solo estabas enfadada, pero esto es otra cosa. Si estás tratando de castigarnos, has dejado claro tu punto. Vuelve a casa. Hablaremos. Por favor, David. Eso era todo. No lo siento. No había reconocimiento de que me habían excluido del viaje que habían planeado con tanta tranquilidad y sin pensarlo 2 veces. Solo preocupación por cómo se veía ahora que me había ido, como si mi ausencia los avergonzara más de lo que su rechazo me había herido. Volví a doblar el mensaje, lo coloqué en la caja que estaba junto a mi cama y me levanté. Rosalie se volvió hacia mí. Entonces, ¿estamos comiendo desayuno o solo lamentamos el mal pensamiento de sus hijos desinteresados? Ríe, me sorprendió. Comimos en el jardín. La luz del sol se filtraba a través de los árboles y el aroma de pan dulce y café fuerte impregnaba la mañana. Rosalie habló sobre las tiendas locales, cómo quería visitar el Museo de Azulejos. Sonreí, pero mis pensamientos seguían con el mensaje y el silencio que había acompañado mi ausencia de sus vidas. La verdad es que no había dejado de castigar a nadie. Me había marchado porque estaba cansada de pedir un lugar en una mesa que se hacía más pequeña cada año. Los cumpleaños se habían convertido en simples mensajes de texto. Las fiestas siempre estaban demasiado ocupadas este año, tal vez el próximo. Y ahora incluso las vacaciones, las alegres, las familiares, llegaban con el entendimiento silencioso de que ya no estaba incluida. No había dejado de ser madre o abuela, simplemente habían dejado de verme. Después de ese día, me senté sola en un muro de piedra junto al río. Los barcos se movían lentamente. Los pájaros parecían discutir sobre mi presencia en el muro de piedra. Mis manos descansaban en mi regazo, tranquilas como el agua. Pensé en Amelia, 16 años, con ojos brillantes y demasiado delineador. La última vez que hablamos, me preguntó cómo freír un huevo. Me llamó la abuela gruñona. No sabía nada sobre los pasaportes. No sabía que había cancelado todo el viaje. Probablemente pensaba que habían olvidado invitarme o que había dicho que no. Tomé el teléfono y escribí un mensaje. Amor, estoy bien. Estoy viajando. No estoy enfadada. No estoy escondiéndome. Solo necesito un poco de cielo. No te preocupes. Te quiero. Pulsé enviar antes de poder arrepentirme. Rosalie me encontró allí, media hora después, cargando 2 pequeñas cajas de papel. Pasteles de nata, dijo. No puedes dejar Lisboa sin probar estos. Comimos en silencio, mirando cómo las sombras se extendían.
Esa noche, el gerente del hotel se nos acercó con una mirada confusa. Señora Helen, dijo, su hija o hijo ha llamado. Está preocupada. Me pidió que se lo dijera. Los niños te echan de menos. Lloré. Gracias. Él dudó. ¿Quiere llamarla? No, parecía inseguro. Luego me fui. Dormí profundamente esa noche. El tipo de sueño que tienes cuando has dejado de esperar ser necesitada y has empezado a elegir estar vacía. Por la mañana, Rosalí me mostró 2 horarios de tren. Uno para Madrid, otro para Sevilla. Tú eliges, dijo. Miré por la ventana. El cielo estaba despejado. La calle de abajo olía a queso y frenos de tren. La vida en su forma más pura, Sevilla, dije. Veamos qué más dicen que soy demasiado vieja para hacer. Sevilla se sentía como fuego en los huesos. No solo por el calor, que nos envolvía como una mano cálida, sino por la vida que pulsaba en cada callejón, cada ventana, cada voz nocturna, resonando por las calles empedradas. No era una ciudad que pidiera permiso para ser vista. Simplemente era, atrevida, orgullosa, sin disculpas. Llegamos por la tarde. Nuestro hotel estaba ubicado entre una panadería y una pequeña zapatería que olía a cuero y hielo. La habitación era modesta, pero el balcón daba a un jardín con naranjos. Su aroma se mezclaba con el sonido distante de una guitarra flamenca. Rosalí echó un vistazo y declaró, este lugar exige zapatos nuevos. Desapareció en el baño y apareció minutos después con pendientes plateados que bailaban cuando movía la cabeza. No tenía nada elegante que ponerme, pero me recogí el pelo y me apliqué pintalabios. El mismo tubo que había encontrado en el fondo de mi bolso en Atenas. Ya estaba casi vacío, y por primera vez en años pensé en comprar otro. Esa noche salimos sin plan. Las calles estaban vivas, no de manera turística, sino del modo en que las ciudades antiguas respiran después del ocaso. Seguimos el sonido de aplausos y llegamos a un restaurante con jardín donde un pequeño grupo interpretaba flamenco. No para propinas, no para las cámaras, sino por ellos mismos. Una mujer bailaba, su rostro ni sonriente ni serio, lleno de algo que no había visto en mucho tiempo. Presencia, como si existiera completamente en ese momento por sí misma, sin disculpas. No podía dejar de mirarla. Rosalí se inclinó y susurró, es mayor que nosotras. La miré más de cerca. Era cierto. Lo era. Al menos 90 años. Sus pies golpeaban el suelo con la fuerza de una promesa. El público aplaudía. Yo no, solo observaba. Mi corazón de repente, demasiado lleno. Al día siguiente, visitamos el Alcázar. Sus paredes contaban historias en azulejos y arcos. Pensé en todas las historias que había guardado dentro de mí. Años de silencio, de empujar la desesperación para hacer espacio para el trabajo. Recorrí esos jardines como si perteneciera allí. Nadie me detuvo. Nadie me llamó cariño, ni me ofreció tomar mi brazo como si fuera frágil. Y por una vez no me sentí frágil. Ese día estábamos en un café bajo un toldo. Rosalí bebía limonada y yo leía las noticias en su tableta. Observaba a la gente pasar. Fue entonces cuando vi a la familia. 4 personas, 2 padres, 2 adolescentes. El padre parecía cansado. La madre caminaba un poco adelante, teléfono en mano. La chica llevaba auriculares. El chico cargaba una pequeña caja de plástico. Debería haber sido una familia cualquiera. Pero el corte de pelo de la mujer, oscuro, con mechones blancos, y muy familiar, se me cortó la respiración. No era ella. Por supuesto que no. Pero por un segundo vi la silueta de mi hija en esa desconocida. Y mi pecho se abrió. No de dolor, sino de algo que no podía nombrar. Pasaron de largo. De vuelta al hotel, encontré un mensaje de Amelia. Mamá, ¿dónde estás ahora? Tu foto de Lisboa fue increíble. Se la mostré a mi profesora de arte. Dijo que tienes muy buen ojo. ¿Puedo llamarte pronto? Sonreí, luego me asusté. No le había enviado ninguna foto. Rosalí, por supuesto. Abrí la galería de mi teléfono. Allí estaba, yo, en el balcón de Lisboa, una mano descansando en la barandilla, mirando hacia la calle. No recordaba que la hubiera tomado. Ni siquiera recordaba haber posado así. Pero ahí estaba, no posando, no disculpándome, simplemente existiendo.
Le respondí. Ahora estoy en Sevilla. Hace calor, es obstinada y está llena de sonidos hermosos. Te llamaré mañana. Te encantaría este lugar. Esa noche me senté en la cama y pensé en todos los lugares a los que nunca había ido, porque alguien tenía que quedarse atrás y mantener todo unido. Las veces en que dije, adelante, yo estaré bien, incluso cuando no lo estaba. Las vacaciones que pagué, pero a las que no me invitaron. Las casas que ayudé a planear, pero que apenas visité. Pero ahora, aquí estaba, en Sevilla, con un camisón que había comprado a un vendedor callejero que me llamó la señora valiente, la mujer valiente. Cerré los ojos y dejé que la música de una radio lejana entrara por la ventana. Mañana bailaría. No para nadie, solo para recordar que podía. Todo comenzó con una llamada que no respondí, luego otra, y otra más. A medianoche, la pantalla se encendió de nuevo. David, mi hijo, mismo nombre, mismo número, el mismo silencio cuando lo dejé sonar. Habían sido 26 llamadas en 2 días. Un mensaje de voz tras otro. No escuché ninguno, no estaba enfadada. Ya no, solo cansada de pedir que me escucharan. Rosalie ya estaba vestida cuando salí del baño. Llevaba una camiseta de manga larga y un vestido de lino que flotaba tras ella al moverse. Hay un mercado junto al río, dijo, y me siento con ganas de comprar. Caminamos lentamente, mis sandalias resonando contra los antiguos adoquines, el sol quemando mi nuca como un niño travieso. El mercado bullía de vida, no pulido, no cuidado, auténtico, hombres gritando precios, mujeres riendo, niños correteando entre los puestos con dedos pegajosos. Sentí algo suavizarse en mi pecho, un nudo que se deshacía en una cuerda que no sabía que estaba cargando. Compré un chal, azul, brillante como caléndulas. No era un color que normalmente usara, pero captaba la luz como si perteneciera a mi vida. Mientras Rosalie regateaba por un jarrón, me senté bajo una sombra descolorida, con una bebida fría, y revisé mis mensajes. No sé por qué, quizás costumbre, quizás esperanza. Había un mensaje de voz, no de David esta vez, de Amelia. Su voz era suave, insegura. Abuela, no sé si escucharás esto, pero solo quería decir que te echo de menos. Mamá y papá están un poco asustados. Creen que estás intentando demostrar algo, pero yo no lo creo. Creo que simplemente te cansaste de quedarte atrás. Yo también lo habría hecho. De todos modos, espero que estés bien. Te ves feliz en esa foto. Nunca te había visto así. Solo llámame, ¿vale? Aunque sea solo por 1 minuto. La escuché 2 veces. Luego otra vez. Esa última frase quebró algo dentro de mí. Aunque sea solo por 1 minuto. Volví al hotel sola mientras Rosalie buscaba aceitunas. Me senté al borde de la cama con el chal azul en mi regazo. Luego tomé el teléfono y llamé. Amelia respondió al segundo tono. ¿Abuela? Su voz sonaba emocionada. Podía escuchar ruidos de fondo. Una olla hirviendo, pasos de alguien por el suelo. Estoy aquí, cariño. ¡Oh, Dios mío, espera! El teléfono se movió. Una puerta se cerró. Luego, silencio. Estaba empezando a pensar que te habías vuelto completamente loca, dijo, su voz temblando un poco. No loca, dije. Simplemente encontré algo que había olvidado, que había perdido. ¿Qué? A mí misma. Se quedó callada un momento. Lo entiendo, dijo suavemente. Creo que lo entiendo mejor que mamá y papá. Le creí. Hablamos durante 15 minutos sobre la escuela, sus dibujos, cosas normales, un chico que le gustaba, pero que no le correspondía, cosas cotidianas, cosas preciosas. Luego preguntó tímidamente, ¿vas a volver pronto? No lo sé aún, dije honestamente. ¿Puedo verte cuando lo hagas? Por supuesto, cariño. Nos despedimos. Me sentí más ligera, no porque todo estuviera arreglado, sino porque algo verdadero había ocurrido entre nosotras. Y la verdad real, siempre limpia al aire. Rosalie volvió con expresión triunfal y una bolsa de papel llena de aceitunas. «Victoria», declaró, «las comimos en el balcón. El sol se ponía, el cielo rojo. Creo que están empezando a entender», dije después de un rato. «¿Quiénes?» «Mi familia». Ella chupó una aceituna lentamente, luego asintió. Ya era hora, no dormí mucho esa noche. No por desesperación, sino por algo más profundo, un cambio, un nuevo peso,
no pesado, sino sólido, como finalmente encontrar el suelo bajo tus pies después de flotar demasiado tiempo. Por la mañana me puse el chal azul. Sin razón, solo porque podía. Lisboa había sido suave y acogedora. Florencia, elegante y pausada. Pero Sevilla me había dado fuego y tormenta. Una parte de mí que no sabía que seguía aprisionada, liberada. Y ahora, con mi chal azul firmemente atado al cuello y mi pasaporte en la mano, abordamos el tren a Granada. Rosalie estaba cantando. Nunca cantaba por las mañanas. ¿Cuál es la ocasión?, le pregunté. Levantó las cejas. Vamos a ver la Alhambra. Canto por la arquitectura. Sonreí, crucé las manos sobre mi regazo y contemplé el paisaje seco. Granada estaba más silenciosa de lo que esperaba. No silenciosa, solo respetuosa. Como si la ciudad conociera sus tesoros y no necesitara presumir de ellos. Las calles eran estrechas, como susurros que pasaban entre los edificios. El aire llevaba el aroma de naranjas y piedra. Nos dirigimos a una pequeña posada, atendida por hombres que parecían los abuelos cansados de alguien. Nuestra habitación tenía vistas a tendederos y patios, el tipo de vista que dice la verdad. No curada, no limpiada, real. Esa noche, me senté sola en la terraza mientras Rosalie dormía. Revisé mis mensajes, no para ver lo que decían, sino para recordarme que podía mirarlos y no reaccionar. Es una extraña libertad, la capacidad de elegir el silencio. Pero un mensaje me llamó la atención. Era de David, solo una línea. Mamá, te hemos perdido. No había rabia en ella, ni culpa, solo una pregunta. Tal vez un reconocimiento. No respondí. En su lugar, abrí mi diario. Lo había comprado en Lisboa, y no había escrito ni una sola palabra en él. Ahora empecé, cosas que nunca había dicho en voz alta. No siempre estuve cansada. Solo me cansé de no ser vista. Cada vez que me llamabas anticuada, guardé un mensaje que debería haber dicho. Aún recuerdo cómo te veías a los 5 años, cuando me diste una piedra que habías encontrado en el jardín y la llamaste tesoro. Fue la última vez que me diste algo solo porque sí. Me duele que no me llamen por mi nombre. No lloré, solo seguí escribiendo. Por la mañana subimos a la Alhambra. No fue fácil. La pendiente era pronunciada y mis pies protestaban. Pero seguí adelante. No para demostrar nada, solo para verla por mí misma. Y ahí estaba. Arcos y fuentes y diseños que me hicieron preguntarme cuántas manos habían trabajado esta piedra. Cuántas personas habían estado en este mismo lugar pensando que así es como se ve la belleza cuando nadie la compra. Rosalie me fotografió sentada en un patio formado por luz y sombra. Tienes la cara de alguien que ha recordado algo importante, dijo. Recordé que nunca fui solo alguien que se quedaba atrás. Esa noche, de vuelta en la posada, encontré un mensaje de voz de Amelia. Su voz sonaba firme. Abuela, creo que papá está empezando a darse cuenta de que algo realmente ha cambiado. Le pregunté si había tenido noticias tuyas. Le dije que sí, parecía un poco asustado. Un poco, como si supiera que no puede simplemente disculparse con flores y actuar como si nada de esto hubiera sucedido. Le dije que no estabas enfadada, que estabas liberada. Esperaba que eso estuviera bien. Fue más que bien, fue perfecto. Respondí con una foto que Rosalie tomó esa mañana. Yo, sentada en lo alto de la colina, manos en el regazo, la Alhambra detrás de mí, mi rostro sereno. Sin texto, solo la imagen. Ella respondió con un corazón, y nada más, lo que era suficiente. Cerré mi teléfono, me tumbé en la cama y miré la ventana del techo abierta sobre mí. Mañana iríamos hacia la costa. Rosalie quería ver el océano otra vez. Le dije que sí, no porque necesitara la vista, sino porque finalmente tenía espacio para querer cosas de nuevo. Llegamos muy temprano a Cádiz. Rosalie afirmaba que el aire del mar hacía maravillas por su alma y su postura. Creo que solo le gustaba cómo el viento jugaba con su pelo y lo hacía parecer indómito. El viaje fue largo, los asientos eran duros, pero no me importaba. Miré el paisaje pasar y cambiar, los olivos que se convertían en rocas y luego en salinas, hasta que finalmente apareció la costa, amplia, azul y respirando. Encontramos una habitación cerca del antiguo puerto. La habitación olía a sal y madera vieja.
Desde el balcón podíamos ver los barcos pesqueros adentrándose en la oscuridad, las nubes moviéndose como promesas cansadas. Permanecí allí mucho tiempo, una mano descansando en la barandilla, el viento acariciándome. Esa noche caminamos por la playa. Estaba más silenciosa de lo que esperaba. Las olas no eran dramáticas, solo estables, persistentes. Rosalie recogió un trozo de vidrio marino y lo guardó en su bolso. Caminé descalza, dejando que el agua fría limpiara mis pies. Había una pareja cerca, mayores que nosotras, cogidos de la mano como adolescentes. No hablaban, solo caminaban juntos, los dedos entrelazados como la respuesta a una pregunta que ya no necesitaban formular. Me senté en una roca baja y observé el sol disolverse en el horizonte. A mi lado, Rosalie canturreaba de nuevo, el mismo ritmo del tren a Granada. Flotaba en el viento y se mezclaba con el llanto de las gaviotas. Mi teléfono sonó en mi bolso. No me moví, no por mucho tiempo, pero finalmente lo saqué. Era David. De nuevo. Por favor, déjame escuchar tu voz. Miré la pantalla. Luego abrí la aplicación de grabación de voz y pulsé grabar. No lo escribí, no ensayé, solo hablé. David, no estoy enfadada, pero he cambiado. Pasé la mayor parte de mi vida esperando ser preguntada, necesitada, ser vista, y lo fui, a veces. Pero, en general, fui el fondo de vuestras vidas. No lo digo para hacerte sentir culpable, lo digo porque es verdad. Te quiero, siempre lo haré, pero no volveré al papel que se me asignó. Si me quieres en tu vida, no será como un sistema de apoyo, ni como consejera, ni un nombre en el formulario de contacto de emergencia. Tendrá que ser como una persona completa. Espero que lo entiendas. Buenas noches. Pulsé enviar. El mar susurró algo que no pude traducir. Cuando regresé a la habitación, Rosalie estaba leyendo a la luz de la lámpara. Me miró. Lo enviaste. Lo leí. Lloré. Cerró su libro. ¿Cómo te sientes? Como si finalmente hubiera dicho lo que me había estado ahogando durante 20 años. Ella sonrió. ¿Mejor? Esa noche soñé con un pasillo interminable, lleno de puertas cerradas. Caminaba lentamente, sin prisa, los dedos rozando cada marco, y una a una, las puertas se abrían tras de mí. No miré atrás. Por la mañana, no había respuesta de David, pero había otro mensaje, de Amelia, una imagen. Había dibujado algo. Yo en la playa, el chal alrededor de mi cuello, el pelo suelto. El pie de foto decía, parece que se acordó de quién era. La miré durante mucho tiempo, luego me volví hacia Rosalie. Vamos a bailar esta noche. Ella sonrió. ¿Bailar? Sí. ¿Tus pies lo permitirán? Me reí. Aprenderán. El bar no era para nosotras. No realmente. Pulsaba con una energía demasiado joven, demasiado rápida, demasiado segura de su propia novedad. Un local remodelado, cerca de los muelles, lleno de luces tenues, bajo retumbante y un aroma de perfume, hielo y algo más que se adhería a las paredes como una historia exagerada. Pero fuimos de todos modos. En la tranquilidad de la noche, Rosalie volvió a tomar sus hojas plateadas, con su cabello suelto y sus lápices precisos. Por mi parte, me quedé con el escarabajo azul. Ya no estaba enredado en mi cabello como antes. Lo coloqué en mi pelo como si fuera una cinta ganada con esfuerzo. Mi vestimenta era sencilla, de algodón suave, algo gastada pero impecablemente limpia. No llamaba la atención de manera ostentosa. No necesitaba hacerlo. Era evidente que no parecíamos pertenecer al mismo círculo. Aunque, pensándolo bien, la sensación de pertenencia nunca me había beneficiado demasiado. Encontramos una mesa en la parte posterior del local. La música que sonaba no era flamenco tradicional, era algo más contemporáneo, con un ritmo sincopado que se deslizaba bajo la piel y hacía que tu pie comenzara a moverse casi sin darte cuenta. La pista estaba repleta, grupos de jóvenes amigas, turistas de temporada, algunos locales que bailaban como si el ritmo les obligara a pagar un tributo con sus movimientos. Rosalie bebió su copa mientras marcaba el compás con su pie. Yo observaba a los bailarines, sus movimientos, sus risas espontáneas, cómo algunos perdían el ritmo, pero seguían disfrutando sin preocuparse. Un caballero de unos 60 años, con un llamativo bigote rojizo,
y zapatos elegantes. Abrazaba a una mujer de mi edad mientras ambos reían alegremente. Algo se transformó dentro de mí en ese momento. Voy, anuncié. Rosalie me miró interrogante. ¿A dónde? Allá afuera. Me observó con sorpresa. ¿Sola? Sí. Me incorporé, ajusté el adorno en mi cabello y me dirigí decidida hacia la pista. No esperé a que nadie me invitara. No pedí permiso, simplemente comencé a moverme. Al principio, la sensación era extraña, como si me hubiera apoderado del cuerpo de otra persona. Mis huesos parecían rígidos, inseguros, mi respiración entrecortada, pero el ritmo me fue arrastrando poco a poco y los años de restricciones se fueron desprendiendo como las capas de un vestido antiguo. Bailé sin gracia técnica, sin habilidad especial, pero con toda mi alma. Un joven se acercó sonriendo, no con burla, sino con genuina simpatía. Me ofreció su mano. La tomé brevemente, la estreché una vez, sonreí y se marchó. No necesitaba seguir su compás. Tenía el mío propio. Rosalie se unió a mí después de un rato. Bailamos juntas como colegialas en una reunión, sin inhibiciones, sin aire de superioridad, simplemente disfrutando. Permanecimos allí 2 horas, luego 3. Cuando finalmente regresamos a la habitación, extenuadas y felices, nos desplomamos en el suelo como adolescentes, respirando entrecortadamente. Había sido una irresponsabilidad, comentó Rosalie entre risas. Lo sé, lo disfruté, lo sé. Nos quedamos en silencio, recuperando el aliento. Mis pies dolían, mi espalda protestaría mañana, pero mi pecho se sentía liviano y abierto. Antes de dormirme, revisé mi teléfono. David seguía sin responder. No me sentí decepcionada, porque había otro mensaje, de Amelia. Papá no sabe cómo responderte. No deja de leer tu mensaje. Lo imprimió. Está sobre la mesa de la cocina. No lo ha tocado en todo el día. Mamá piensa que has perdido la cabeza. Le dije que quizás finalmente la has encontrado. Te extraño. Estoy orgullosa de ti. No creo habértelo dicho antes, pero lo estoy. Contemplé sus palabras. Sencillas, sinceras, auténticas. Respondí, también te extraño. Dile a tu padre que aún no necesita una respuesta. Algunas verdades necesitan tiempo para asimilarse. Me contestó con un solo emoji sonriente que me hizo reír. Dejé el teléfono y miré hacia el techo. Los ventiladores giraban perezosamente cortando el aire con movimientos lentos y precisos. Pensé en la pista de baile. En ese momento en que me permití dejarme llevar, en cómo no había hecho nada extraordinario. No había escalado una montaña ni aprendido un nuevo idioma o encontrado un amor inesperado. Pero había recuperado algo esencial, mi alegría. Y a mis 72 años, eso se sentía tan revolucionario como cualquier otra cosa. Me quedé dormida con los pies adoloridos, los músculos cansados y un corazón que finalmente sentía que me pertenecía nuevamente. Partimos hacia Cádiz por la mañana. Rosalie durmió durante la mayor parte del trayecto, con la cabeza apoyada contra la ventana y los brazos cruzados como una mujer que ha conocido demasiados trenes para preocuparse por la comodidad. Yo permanecí despierta. Observé cómo la luz transformaba los campos. Vi pasar las ciudades. Nombres que no recordaría. Lugares a los que nunca regresaría. No me sentía cansada. Me sentía preparada. Barcelona sería nuestra última parada. Ninguna lo mencionó explícitamente, pero ambas lo sabíamos. Habíamos visitado suficientes ciudades para reconocer cuando un viaje comienza a desvanecerse, cuando el impulso inicial se transforma en algo más tranquilo, más resuelto. Llegamos por la tarde y tomamos un taxi hacia una calle tranquila cerca del Bor. El hotel era pequeño, la habitación sencilla, pero el suelo era suave y las ventanas se abrían generosamente. Nos instalamos en silencio. Después salimos a caminar, sin prisa, lo suficiente para sentir el pulso de la ciudad bajo nuestros pies. Recuerdo que mi hija comentó una vez, Barcelona parece construida por alguien que quería pintar con edificios. No estaba equivocada. Las obras de Gaudí emergían de las esquinas como misterios tallados en piedra. Los colores eran profundos, las formas imposibles. Me gustó mucho más de lo que esperaba. Cenamos en un pequeño café situado entre 2 librerías. Yo pedí pescado, Rosalie, sopa.
Ninguna de las dos terminó su vino. La conversación fue ligera, esporádica, como una brisa suave. El clima, los trenes, los zapatos, pero detrás de esas banalidades fluía una corriente diferente. Creo que ambas presentíamos el final antes de que llegara. Esa noche, de vuelta en el hotel, me senté en el balcón con un chal sobre los hombros y mi cuaderno de notas en el regazo. La lista había crecido, cosas que nunca había expresado en voz alta. Lista 3, pensé que si me esforzaba lo suficiente, lograría mantenerlos cerca. Pero el amor comprado con sacrificio siempre resulta insuficiente. No me importaba que notaran mi envejecimiento. Me preocupaba ser minimizada. Me tomó 50 años comprender que el silencio no siempre representa fortaleza. A veces es solo miedo disfrazado de paciencia. No me arrepiento de la madre que fui. Me arrepiento de quien desapareció para convertirse en ella. Cerré mi cuaderno, mi teléfono sonó. No era David, no era Amelia, era mi nuera, Laura. El mensaje era más extenso de lo habitual. Helen, hemos estado conversando. David no sabe cómo acercarse a ti. Piensa que cualquier cosa que diga será inadecuada. Le dije que a veces escuchar importa más que hablar. No queríamos dejarte fuera. Sé que esto no arregla nada, pero es la verdad. Planeamos el viaje pensando que sería más fácil para los niños. Nos dijimos a nosotros mismos que estarías más cómoda en casa. Eso fue una mentira. Teníamos miedo de tu edad. No por tus limitaciones, sino porque nos recordaba nuestras propias vulnerabilidades. Lo siento mucho. Si algún día decides volver, nos gustaría comenzar de nuevo, sin expectativas, solo tú, tal como eres. No lloré, pero permanecí muy quieta durante mucho tiempo. No era una disculpa que lo arreglara todo. Era simplemente un comienzo. A la mañana siguiente, Rosalí me encontró empacando. Me miró levantando una ceja. ¿A casa? Eventualmente, me preguntó. ¿Estás segura? Sí, tomó su té. Bueno, es hora de que des el último golpe. Sonreí. No fue un golpe, más bien como una puerta que se abre. Rosalí se marchó 2 días después. Nos abrazamos en la estación. Ninguna dijo adiós, demasiado pronto. Esa noche, sola en la habitación, pedí una última copa de vino al bar de abajo y me senté junto a la ventana. Mi pañuelo estaba sobre la mesa, mis zapatos junto a la puerta. No me sentía completa, pero sí plena. Por la mañana compraría un pasaje, no hacia el hogar que me habían dicho que extrañara, sino hacia la vida a la que finalmente decidí regresar, en mis propios términos. El aeropuerto no se sintió como una despedida, sino como una pausa. No estaba dejando algo atrás, estaba llevando algo de vuelta, a mí misma quizás, o lo que quedaba de ella después de décadas de esperar en silencio. El vuelo transcurrió en calma, no vi películas, no leí, simplemente me senté con el rumor de los motores y mis pensamientos, observando cómo la tierra debajo se reducía, flotaba, desaparecía. Cuando llegué, nadie me esperaba. No esperaba que lo hicieran. El aire era más frío aquí, el cielo más callado. Olía a asfalto mojado y bordes desgastados, un tipo familiar de olvido. Tomé un autobús. El conductor era joven, amable. Le di respuestas breves y miré por la ventana. Las calles se acercaban como recuerdos que no había pedido recordar. La panadería a la que solía llevar a Amelia, el parque donde David se rompió el brazo al caer de las barras de mono, la farmacia donde Laura y yo una vez estuvimos una al lado de la otra comprando jarabe para la tos y una prueba de embarazo. No eran malos recuerdos, estaban muy lejanos ahora, como la escritura de otra persona en un libro antiguo. Mi casa estaba exactamente como la había dejado. Carol había cuidado de las plantas. La encimera estaba limpia. La llave giró fácilmente en la cerradura. Dentro, todo conservaba su aire familiar. Recorrí las habitaciones tocando objetos, el borde de la silla, el cuenco de cerámica agrietado sobre la mesa, la foto de Paul junto a la chimenea. Nada había cambiado, pero todo era diferente. No me deshice inmediatamente de mis maletas. Preparé un té. Me senté a la mesa de la cocina con la ventana abierta. Disfruté del silencio. Mi teléfono sonó. Un mensaje de Amelia. ¿Estás en casa?, le respondí. Sí. 10 minutos después. ¿Puedo ir? No me apresuré. Sí.
Las puertas se abrieron. Llegó a las 20 horas. Sin ceremonias, sin discursos. Solo un abrazo largo y silencioso que expresó más de lo que ambas podíamos decir. Se sentó frente a mí, su bolsa de materiales de cerámica aún abierta sobre una rodilla. Parecía mayor que cuando me fui, no por la edad, sino por la comprensión. Me gustó tu lista, dijo. La miré. Mi lista, se rió. Dejaste tu bolso abierto en una de las fotos. La leí. Bueno, parte de ella. No me sentí expuesta. Me sentí vista. He estado haciendo una también, dijo, buscando en su bolsa. Me inspiraste. Me entregó un pequeño cuaderno con espiral. La primera página decía, cosas que me niego a heredar en silencio. La creencia de que las mujeres crecen para abandonar el deseo. La idea de que la vejez es un declive. El hábito de decir que estoy bien cuando no lo estoy. El silencio que sigue después de que alguien te diga que eres demasiado. La vergüenza transmitida como legado. La leí. Luego la miré a ella, esta joven que me había visto desaparecer y regresar. Te irá bien, le dije. Ella sonrió. Porque tú lo lograste. Hablamos durante horas sobre su escuela de arte, su novio, la forma en que su madre todavía hablaba demasiado cuando estaba nerviosa. En un momento le tomé la mano. ¿Sabes?, le dije, tu padre aún no ha llamado. Bajó la mirada. ¿Tiene miedo? ¿De mí? ¿De lo que he sido? ¿De lo que nunca se ha permitido ver? No respondí. Sonó el timbre. Amelia me miró. Deben ser ellos. No me moví. Lo entenderé, dijo lentamente. Escuché abrirse la puerta. Voces apagadas. Luego el silencio. Y después David. Entró en la cocina como si pisara suelo sagrado. Su rostro cansado, más viejo, me miró como alguien esperando permiso para hablar. Quería venir solo, dijo. Pero Laura insistió. Apareció detrás de él, manos abiertas, sin maquillaje, sin postura, solo auténtica. No sabemos cómo empezar, dijo ella. Está bien. Ya lo han hecho, respondí. Aparecieron. David dio un paso adelante. No quería perderte. No lo hiciste, dije. Simplemente me contuviste. Me retuviste. Lloró. Lo siento. No grandilocuente, no poético, solo sincero, suficiente. Preparé café, dije. Aún queda algo en la jarra. Se sentaron. No como dueños del espacio, no como personas pidiendo perdón como favor, sino como personas que finalmente comprendieron que el lugar en la mesa no les pertenecía por defecto. Debía ser ganado. No se quedaron mucho tiempo, 1 hora, quizás menos. El tiempo suficiente para tazas de té a medias, demasiadas pausas y el trabajo silencioso de crear una nueva forma entre nosotros. No lo aceleré. No me impacienté con las partes incómodas. Les permití sentir el silencio en el que había vivido durante años. Les dejé estar un rato. Laura habló más que David. Siempre lo hacía, pero esta vez había menos certeza en su voz, más escucha entre sus frases. Me preguntó sobre mi viaje, sobre los lugares, la comida, la gente. Le di fragmentos, no la narración completa. No se merecía la narración completa. Aún no. Cuando se marcharon, David se detuvo en la puerta. Comenzó, luego se detuvo. ¿Te gustaría venir a cenar algún día? ¿Sin gran reunión? Solo nosotros. No le dije que sí, pero tampoco le dije que no. Pareció aliviado por eso. Después de que se fueron, la casa volvió a quedar en silencio. Pero no era el mismo silencio. No el opresivo que se rompe cuando respiras demasiado fuerte. Era un sonido más suave. Una pausa antes de que comience una nueva línea. Esa noche, me senté en el sillón con una taza de té en la mano. El cuaderno de notas estaba abierto nuevamente. No había añadido nada en Barcelona. Creo que parte de mí sabía que necesitaba espacio para esto. Para volver a casa. Las cosas que ahora sé, escribí en la parte superior de una nueva página. Las personas no notan tu silencio hasta que les cuesta algo. Quedarse no es lo mismo que permanecer. Puedes empezar de nuevo a los 72 años. Algunas puertas no necesitan ser abiertas, solo cerradas suavemente, pero con firmeza. Tu voz no se ha ido. Está esperando que dejes de pedir permiso para usarla. Hice una pausa. Golpeé el lápiz contra el papel. Luego añadí que el perdón no es para ellos, es para tu propia respiración. Cerré el cuaderno, lo coloqué sobre la mesita y respiré el aroma del jazmín nocturno.
Amelia vino la tarde siguiente, sin aviso, sin motivo. Simplemente entró, se quitó los zapatos y se acurrucó en el sofá como solía hacer cuando era pequeña. He tomado una decisión, dijo. Oh, voy a solicitar el programa en Berlín. La miré. Sus ojos estaban nerviosos pero decididos. Sé que está lejos, dijo, y mamá ya está asustada. Pero necesito hacer esto. Necesito irme. Ah, no me asusté. Deberías, dije. Me miró sorprendida. ¿En serio? No esperes permiso, dije. Te perderás la vida. Su boca se abrió en una sonrisa lenta y amplia. Sabía que lo entenderías. Se quedó varias horas. Preparamos sopa, hablamos de libros. Le pregunté sobre Rosalie. Se rió cuando le conté que bailamos hasta que nuestras piernas protestaron. Eres una especie de leyenda, ¿no? Dijo. No, dije. Solo soy yo. Antes de marcharse, me entregó un pequeño paquete. Dentro había un dibujo, la misma playa de Cádiz, pero con una nueva figura de pie al borde del agua. Yo, con los brazos abiertos, la cabeza vuelta hacia el mar, en la parte inferior, había escrito que no había regresado siendo la misma, y ese era precisamente el objetivo. La miré. Ella sonrió. Lo entenderás. Después de que se fue, lo coloqué junto a la foto de Paul en la repisa. Él lo habría entendido. A la mañana siguiente, recibí una carta. Papel verdadero, papel azul, la caligrafía de David. Decía: mamá, gracias por el té, por dejarnos sentarnos en el silencio. Lo veo ahora. No espero ser perdonado, pero me gustaría intentarlo, no borrar nada, sino construir algo mejor, si estás dispuesta. Sin declaraciones, sin promesas, solo un hombre aprendiendo a hablar de manera diferente a la mujer que lo crió. Le di la vuelta a la carta. No respondí. Aún no. Algunos silencios no son para ser llenados, son para ser honrados. No fui a cenar de inmediato, dejé que la invitación reposara. Pasaron días. Luego una semana, añadí mis propias plantas. Cociné para mí misma, caminé por las mañanas, no porque pudiera castigar a nadie, no porque quisiera que se preocuparan, sino porque necesitaba sentir la forma de mi vida sin ellos en ella. Y era una buena forma, no dramática, no impresionante, solo firme, digna, mía. Rosalie me envió una postal desde Marsella. Todavía piensan que soy una abuela con una herencia secreta, decía. Déjalos que lo crean. En el reverso, un dibujo de dos mujeres bailando en un bar, una con un escarabajo azul en el pelo, los brazos levantados. Me reí cuando lo vi, lo enmarqué, lo coloqué junto a la ventana de la cocina. Entonces, una mañana, llamé a David. Dije, a las 5, traeré postre. Sonó sorprendido, agradecido, cauteloso, como debía estar. Cuando llegué a su casa, Laura abrió la puerta. No sonrió demasiado rápido, no se apresuró a abrazarme, solo se apartó y dijo, pasa. Recorrí las habitaciones como una invitada, no como alguien que había estado allí cada semana. Las paredes tenían arte nuevo. La herencia había sido reordenada, incluso el aire se sentía diferente. No me dolió. Ellos seguían viviendo, yo también. Amelia ya estaba en la mesa. Se levantó y besó mi mejilla. Hice una ensalada, susurró, como si fuera un secreto compartido. No le digas a mamá si está mala. Tomé mi asiento. La cena fue agradable, cordial, algo silenciosa. David hizo preguntas. Laura ofreció segundos. Amelia hizo bromas. Yo respondí con sencillez. Escuché más de lo que hablé. Observé cómo David me miraba como alguien comprobando grietas en una pared. Hacia el final, se aclaró la garganta. Yo, leí tu cuaderno de notas. Lo miré. ¿Qué cuaderno? El de la foto en la pared. Amelia me dejó leer algo de él. Levanté una ceja. ¿Te lo mostró? Dijo que era importante que viera lo que no estabas diciendo. Suena propio de ella. Suspiró, luego añadió, duele. Bien, dije. Me miró, asustado. ¿Bien? Repitió, porque significa que finalmente me escuchaste. Lloró silenciosamente. Lo hice. Laura cerró la boca. Hemos hablado mucho, y queremos hacerlo mejor. No estoy aquí para promesas, dije. Estoy aquí para ver si estáis aprendiendo. Ambos lloraron. Serví el postre. Tarta de limón, no demasiado dulce, solo lo suficientemente ácida para despertar la boca.
Comenzamos a comer en silencio por un rato. Luego Amelia dijo, «Quiero leer algo». Sacó una página doblada de su bolso. Su propia lista ahora. Su voz temblaba ligeramente. Cosas que quiero recordar. Mi abuela me enseñó que desaparecer lentamente es una muerte lenta. Que permanecer suave no es lo mismo que permanecer callada. Que las mujeres no deben su energía para el confort de los demás. Que amar a alguien no significa hacerte pequeña para ellos. Que está bien derribar tu lugar en la mesa y exigir uno nuevo. Me miró fijamente. Nadie habló durante mucho tiempo. Finalmente, Laura se puso de pie. Comenzó a recoger los platos. David la ayudó. Amelia se sirvió más té. Y yo me recosté, con las manos descansando en mi regazo, observando cómo se desarrollaba el silencio. No el incómodo, sino el merecido. El tipo que compartes cuando las personas finalmente están aprendiendo a mantenerse honestas. Cuando me fui, David me acompañó hasta la puerta. Dudó antes de hablar. «Sé que tomará tiempo», dijo. «Tengo tiempo», respondí. Luego busqué en mi bolso, saqué un sobre fino y se lo entregué. «¿Qué es esto?» «Una copia de los billetes, los que cancelé». Miró hacia abajo. «Los guardé», dije. «Sin drama, sin escena. Para que no olvidemos lo fácil que fue descartarme». No abrió el sobre. Solo asintió y lo guardó en su bolsillo. No nos abrazamos, pero nos quedamos cerca, como personas que algún día podrían entenderse sin necesidad de explicar cada herida. En casa, me desvestí lentamente. Me quité los anillos, abrí mi bolso. Estaba frente al espejo estudiando mi rostro. Más viejo, sí, pero no cansado. Más sabio, pero no frío. Había líneas allí que no estaban antes del viaje, pero no eran arrugas, eran senderos, testimonios que había reclamado. Antes de dormir, escribí una última página. Cosas por las que ya no me disculpo. Por querer espacio, por querer más, por decir no, por quedarme quieta, por alzar la voz, y en la parte inferior, en letra pequeña. Nunca fui demasiado vieja, nunca me preguntaron si todavía soñaba. Ahora no espero ser preguntada. Me voy.